Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, Periodismo sin lados oscuros, programa válido entre el 31 de diciembre de 2020 y el 7 de enero de 2021. Durante 60 minutos vamos a hacer Periodismo sin lados oscuros, un repaso por los temas más importantes de la actualidad de la Argentina y el mundo, el deporte con Eduardo Fredi, muy buena música en este programa que tiene una versión podcast que podés escuchar desde elredondel.wordpress.com, una versión un poco más corta desde Spotify, por supuesto, y también una versión todavía más corta y con contenido audiovisual en nuestro canal de YouTube, youtube.com/elredondel. Todo esto te lo cuento en el bloque del medio y ahora, así ya de una, comenzamos con el primer bloque del programa de esta semana. Momento de repasar los temas más importantes para nosotros, al menos en estos días que están marcando el fin del 2020 y el inicio del 2021. Vamos a darle vueltas a algunos de los temas que nos parecen centrales, al menos aquí en la Argentina. Por supuesto, la sanción finalmente de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la famosa ley de IVE, que era previsible que, dado el contexto aquí en la Argentina, finalmente se aprobara. En 2018 los números habían estado muy cerca de la aprobación. Era imaginable que en un par de años las circunstancias cambiaran. Hay que poner la aceptación, la sanción de la ley, primero en entender que las leyes cambian a medida que cambian las sociedades y que mucho de lo que hubiera sido imaginable hace 50 años o 30 lo es hoy. Esto en general, en todo lo que tiene que ver con costumbres sociales o culturales, van cambiando. No nos tenemos que olvidar que el matrimonio solo era propiedad de la Iglesia Católica hasta que en algún momento Domingo Faustino Sarmiento decretó o estableció la ley de matrimonio civil y el registro civil, y que las personas que fallecían, en vez de que hasta los cementerios civiles, ¿no? Todo esto fue una norma de Sarmiento. Y por supuesto también el voto femenino luego, la patria potestad compartida, el derecho del matrimonio igualitario hace 10 años y finalmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que lo que plantea, y que me parece que podríamos resumirlo, es que en una sociedad como la de la Argentina y la de muchos otros países no se puede aplicar necesariamente la misma concepción de que la vida, por ejemplo en este caso, la vida se origina en la concepción, en el momento en el que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Esto es una manera de verlo esencialmente desde la Iglesia Católica Apostólica Romana. No todas las religiones ven exactamente igual este tema, en otras religiones es distinto, y por supuesto hay mucha gente que no tiene ninguna religión, que no es ni católica ni de ninguna otra, y me parece que en un país que es laico y que tiene libertad de credo desde 1853, es imaginable que la legislación tiene que dar margen a todas las personas y que por supuesto cada uno en función de su convicción tome la decisión que quiera, porque para las personas para las que divorciarse está mal no se divorciarán, las personas que no están de acuerdo con el matrimonio con personas del mismo sexo no lo harán, las personas que crean que el aborto es algo que es un pecado por cuestiones religiosas, por supuesto tampoco lo harán. En todo caso, esto le permite a quienes no coinciden con una visión cristiano-católica, que hay muchas personas, cumplir, si quieren, con visiones que son distintas, que tienen que ver en todo caso con aspectos científicos, éticos, la definición de cuándo alguien es una persona, cuándo la vida es autónoma, una cantidad de temas que aparecieron
en el debate y en la discusión. El derecho de las personas sobre sus propios cuerpos, que bueno, por supuesto son discusiones que para nosotros incluso están generando cierta polémica, pero hay que repasar que en muchos países son también discusiones que ya han sido saldadas. En aquellos países del primer mundo, a los que en general nos queremos parecer, muchas de estas discusiones tienen 50 años. Y cuando discutimos la ley de voto femenino ya tenían 30, 40 o 50 años. El divorcio vincular acá en la Argentina en los años 80 en el gobierno de Raúl Alfonsín, lo discutimos como 30, 40 años después de que el resto del mundo resolviera, ¿no?, el divorcio. Así que, se ha dado un paso como otros tantos que se van a ir dando simplemente porque, como veníamos planteando, las sociedades cambian, evolucionan, los problemas cambian y en definitiva me parece siempre interesante esto de entender la evolución y la ampliación de posibilidades que implicará, reitero, también entender que uno no puede esperar que todo el mundo vea la realidad como uno la ve. Y si hay una legislación, una legislación que permite algo, el que no está de acuerdo no tiene por qué hacerlo. Pero es un poco fuerte esperar que todo el mundo tenga un valor católico, apostólico, romano en un país, o cristiano, en un país en el que no es obligatorio ser cristiano, católico, apostólico, romano, y de hecho no es obligatorio ser o formar parte de ningún culto religioso. O sea, hay gente que lo es y de muchas religiones, hay gente que no es de ninguna o no coincide con ninguna o vaya a saber con qué cree o en qué cree. Este es uno de los temas sin dudas interesantes de la semana. Otros que son de estas horas, la vacunación finalmente que ha comenzado aquí en la Argentina con la vacuna Sputnik V, que es la que ha llegado en dosis relativamente importantes en comparación con algunos otros países de la región a la Argentina, en comparación con América Latina. Y mientras ya tenemos aprobadas otras dos vacunas, las de Pfizer y las de AstraZeneca. Pfizer por el momento no tenemos mucha posibilidad o no tenemos muy en claro si vamos a usarlas y cuánto, no hay un acuerdo firmado con este laboratorio. Venimos hablando, ¿no?, del tira y afloje de los laboratorios, qué países pudieron comprar más, cuánto compraron, cuánto se abastecieron. Y del otro lado, sí, importante en la Argentina, el acuerdo con Oxford AstraZeneca, porque, como ustedes se acuerdan, creo, ya se están produciendo acá el líquido, ¿sí?, el material, que luego se va a empaquetar en México y va a volver a la Argentina. Entonces, para nosotros ya hay como una alta disponibilidad de vacunas, de la famosa vacuna británica, ¿no? Y entonces acá estaríamos vacunándonos seguramente con una de las vacunas rusas, la vacuna de Oxford, que todavía paradójicamente en Gran Bretaña tampoco se está utilizando, y ahí está el gobierno detrás de una de las vacunas chinas, la de Sinopharm, y hay algunas otras negociaciones con algunas otros grandes laboratorios para avanzar. Mucha discusión a mi gusto, mucha discusión malintencionada sobre lo útil de las vacunas. Acá en el programa lo venimos planteando, todas están con aprobaciones de emergencia, todas no han terminado las fases ninguna ha terminado la fase de experimentación correspondiente para poder para que se puedan aplicar. Duran muchos años. Aparentemente todas van a tener algún tipo de acción adversa, alergias. Lo que se está especulando es que sea menor el número en proporción con los posibles beneficios que trae frenar esta segunda ola que está afectando ahora al hemisferio norte y que parece que aquí ya también está llegando. Por ende, hay un apuro de los gobiernos, todos, por vacunar, a pesar de que ninguna de las vacunas sea todo tan verificado como les gustaría. Puede haber reacciones, mayormente las reacciones son las esperables y similares a las que hay con cualquier medicamento de los que
muchas veces las personas toman, así que hay que ponerse en el contexto de lo que es una pandemia, que acá en el Redondel lo hemos dicho muchas veces, todavía a un año de la pandemia hay mucha gente que no entiende qué es o qué significa una pandemia, o qué ha pasado en el mundo con pandemias anteriores, que las segundas olas siempre fueron más terribles que las primeras, y bueno, este proceso de la negación, lo venimos hablando acá en el programa, bueno, no pasa nada, no me voy a contagiar, pero bueno, el tema es grave, la caída económica es enorme y ningún país, ni la Unión Soviética, como dijeron por ahí, ni Rusia, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos, ningún país va a... justamente lo que está buscando es poder salir de la pandemia, ¿no? Lograr esa inmunidad que le permita volver a una actividad económica, porque las consecuencias culturales, económicas, sociales de la pandemia son enormes. Así que lo que se puede hacer para cortar con eso, las tecnologías son serias, son todas las instituciones serias, bueno, no hay demasiado ahí como para enloquecerse. Así que hay que estar sin dudas atentos y ojalá sí en todo el mundo avance la vacunación lo antes posible, porque eso va a bajar la posibilidad de seguir expandiendo el virus. Me impactó un número que tiene que ver especialmente con el sector que está empezando a ser vacunado en todo el mundo, que son los médicos. En la Argentina, según el Ministerio de Salud, 397 personas profesionales de la salud murieron en estos 9 meses. 64.000 enfermos tuvo el sector de salud y 400 personas murieron. 400 profesionales de la salud. Es un número altísimo. En Malvinas perdieron la vida 600 personas. 600 y pico de argentinos, ¿no? Como consecuencia de la guerra. Y estamos hablando solamente de la gente de salud. Y fueron el 4.3% total de los contagios hasta el momento. Así que sin dudas una tragedia ha representado y va a seguir representando el coronavirus. Y bueno, los números sin dudas deben ser similares en otras partes del mundo. Y hablando de tragedias, en estos días se está cumpliendo un nuevo aniversario de Cromañón. A mí me parece que hablar de Cromañón, y hay cierta relación que podemos hacer entre Cromañón y todo este proceso del coronavirus, que es el gran tema de los protocolos. Porque Cromañón nos dejó ver que no había o que había y nadie controlaba la ausencia de protocolos. Y protocolo no como, bueno, esto está resuelto en un papel, mucho no estaba resuelto, pero de lo poco que estaba resuelto nadie controlaba. En aquel momento alguien empezó a pensar por primera vez, y aunque estábamos ya sobre fines del siglo XX, cuánta gente puede estar en un lugar cerrado, cómo pueden ser las puertas de entrada y de salida, la situación de emergencia. Alguien dijo, como si hubiera sido una genialidad, que no se pueden prender bengalas en lugares cerrados. Había un estado de normalidad sobre una cantidad de situaciones que eran terriblemente peligrosas. Y fue un momento muy intenso para los que somos más grandes, esto independientemente de, por supuesto, la tragedia en sí, las personas que perdieron la vida, el juicio, independientemente de eso, porque creo que por primera vez, aunque antes yo recuerdo la famosa tragedia similar de una disco en zona norte de Keyvis, en un viaje, una fiesta de egresados de un grupo de chicos sobre fines de los 80, también menos fallecidos, pero muy dramático esa historia también, pero sí hubo un volver a pensar, o en todo caso empezar a ver los protocolos, cuánta gente entra, cómo sale, cómo se puede permanecer, no pueden estar aglomerados, cuáles son las medidas de seguridad que tienen. Se empezó a hablar y a discutir de eso, y creo que 20 años después tenemos que seguir discutiendo sobre eso. Tenemos que volver a pensar
y chequear si alguien está controlando. Bueno, ahora estamos en pandemia, las discotecas, los boliches, los lugares cerrados, y creo que un poco lo hemos hablado acá en el programa con respecto a la pandemia, ¿no? Muchos protocolos, pero si alguien camina por la calle, o entran a comercios o a negocios o a restaurantes, al menos en la ciudad de Buenos Aires, y me imagino que en muchos puntos del país, protocolos que no sirven para nada si nadie los fiscaliza. Porque las leyes escritas, si nadie controla su vigencia, no tienen mucho sentido de ser. Un poco esto también se relaciona con el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo o la ley anterior que decía que si una persona ante una violación, la ley de 1921, que existía y ahí estaba escrita, y sin embargo en muchas partes del país una nena violada de 10 años no se cumplía con la ley y se la obligaba a seguir con su embarazo, porque entonces no es solamente la ley, no es solamente el protocolo, no es solamente que haya un papel escrito que diga qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, o qué hay que hacer o qué no, sino hay quien verifique, controle, chequee y busque la aplicación y sancione si eso no ocurre. Porque si hay 250 protocolos frente a la pandemia, pero nadie verifica que se cumplan, y si hubo o hay 250 millones de protocolos y normas sobre cómo habilitar un lugar, pero nadie verifica o cierra si no se cumple, bueno, ahí hay como un tema que me parece que es muy interesante en la Argentina, y en otras partes seguramente también, que es esto, ¿no? La relación entre que existe una norma, a veces ni hay ni existen, pero que luego alguien las verifique, las chequee y sancione si no se cumplen. Lo de Cromañón sin dudas cumplía con esto, ¿no? Y de hecho los primeros condenados fueron los responsables del control por parte de la ciudad, pero es bueno seguir pensando cuántas de estas normas que están hechas para asegurar nuestra calidad de vida, que no nos pase algo trágico, cuánto se controla, quién controla, cómo, de qué manera y cómo se sanciona en este caso y en otros tantos. Con lo del coronavirus creo que también es un ejemplo. Y me parece que acá en el programa al menos lo hemos hablado bastante. Bueno, y algún tema más antes de ir a escuchar un poco de música, algunas noticias económicas. Finalmente hubo un crecimiento pequeño del 3.1% en octubre en el índice del empleo en la construcción. Esto según el informe de coyuntura de la construcción del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. Significa 8.900, casi 9.000 puestos de trabajo nuevos en el mes de octubre. Es un poco lo que muestra el mejor momento de la salida de la pandemia. Hay que ver si en los próximos días de la pandemia, no, si quieren, del confinamiento, que me gusta más que cuarentena, hay que ver si en las próximas semanas volvemos a cierres o confinamientos, porque como venimos planteando, los números en el país están creciendo. Lo dijimos, tampoco hay que ser muy inteligente, porque la gente se reunió, se encuentra, sale, hubo un relajamiento y no hay nada raro, como ocurrió en Europa y en cualquier parte del mundo. A mayor circulación, el virus se contagia. Así que esa es una noticia que, bueno, ojalá pudiera sumarse a otras que impliquen mayor trabajo, más actividad económica, que es lo que se necesita. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses con la pandemia, los posibles confinamientos y otros temas económicos que andan dando vueltas. Y en la ciudad de Buenos Aires aumentos en las tarifas de taxis, subtes, estacionamiento medido, la BTV, todo va a estar aumentando en las próximas semanas con el inicio del año 2021. Así que vamos a tener que estar atentos a lo económico en el consumo, la inflación que sigue en 3-4% anual, el acuerdo con el Fondo Monetario, que no es un tema menor y está pendiente, y por supuesto muy expectantes de qué ocurra con la segunda ola del coronavirus, que va a marcar si vamos a tener nuevamente un año
con mucho freno económico, recesión, caída, o si hay alguna otra medida o alguna otra opción que nos permita saltear una gravedad de una ola como la que está viviendo Europa, mucho más grave que la primera, y de esta manera la economía puede ponerse un poco en movimiento y bueno, ahí habrá que ver cuánto crece, ojalá que crezca. Hay que seguir esperando. Vamos a escuchar ahora un poco de música, si les parece, estamos en tiempo. Después del tema musical llega Eduardo Freddy con la información deportiva, nos queda el bloque de actualidad internacional y bueno, como siempre vamos a tirar la casa por la ventana, qué frase vieja, en este último programa de 2020 aquí en El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Ya estamos en el bloque del medio del programa, este programa transición entre 2020 y 2021. Acá estamos entre el 31 de diciembre de 2020 y el 7 de enero de 2021. Te quiero recordar cómo podés escucharnos y cómo podés comunicarte con nosotros. Tenemos un blog, elredondel.wordpress.com. Cada vez que hay un nuevo programa, un nuevo episodio y toda esta data que te voy a dar en este rato está ahí. Así que si es la primera vez que nos escuchás o si, no sé, nos venís escuchando, pero querés escuchar algún programa anterior, por ejemplo, o ver, chequear concretamente cómo escribirnos o las redes, todo está en elredondel.wordpress.com. Esa es una alternativa, ahí tenés el programa completo de 60 minutos, una hora, con temas musicales, con todo absolutamente versión full. Hay una versión sin temas musicales por cuestiones de derechos, que es la que está en Spotify. Nos escuchás en Spotify, ahí está el link en el blog, y si no nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, vas a encontrar el logo del redondel, que es justamente un redondel medio violáceo. Esa es otra alternativa, te suscribís y vas a tener ahí el programa semana tras semana, cada vez que hay un nuevo episodio. Estamos también en youtube.com/elredondel, en esa versión todavía un poquito menos, también menos cortinas, menos músicas, pero estoy yo hablando y es la versión más audiovisual, todo, bueno, es cross media, ¿no? Para que nos sigas como te parezca mejor y más cómodo, con imagen, sin imagen, con audio, en versión completa, nos descargues, nos escuches por Spotify, todo es válido. Por último, redes y contacto. Estamos en Twitter como @elredondel, en Instagram como @elredondel y en Facebook somos @elredondelperiodismo. Tenemos un correo electrónico que es elredondel@gmail.com. Así que ahí está toda la data para que te contactes, para que participes del programa, opines, critiques, estés de acuerdo, estés en desacuerdo y nos cuentes lo que tengas ganas. Por último, me encontrás específicamente a mí en redes sociales como Nelevi, mi nombre es Nicolás Elevi, así que soy @NELEB en todas las redes sociales, Nelevi, así me encontrás si querés. Ahora, nos queda un pedacito de tanda, llega Eduardo Freddy con la información deportiva y seguimos girando en el redondel. Vamos a repasar cómo viene el planeta en este fin de 2020, inicio de 2021. Por supuesto, el tema que nos sigue ocupando a nivel internacional tiene que ver con la situación frente al coronavirus. En estas horas el gobierno británico amplió el confinamiento, cuarentena se puso de moda acá en la Argentina, pero estas medidas más que comunes, que prácticamente en todas partes del mundo de diferente manera se han ido aplicando para controlar esta pandemia y todas las anteriores desde que tenemos memoria. En la actualidad hay 44 millones de ingleses en alerta 4, de alerta epidemiológica 4, que es la categoría más grave, una de las más graves en Gran Bretaña. Londres
el este y sureste de Inglaterra en general, Liverpool, Birmingham, Manchester. 78% del territorio inglés está con estas restricciones que implican en varios casos comercios mínimos, incluso también circulación restringida y la imposibilidad de reuniones entre personas en casas y por supuesto en otros espacios, ¿no? Los toques de queda, acá ya se está hablando, o al menos como rumores o como trascendidos, el presidente Alberto Fernández dijo, ¿no?, la posibilidad de que haya algún tipo de política disuasiva para desarmar reuniones en el espacio público. No sé si un toque de queda, pero algo así como, si vemos mucha gente juntas, las fuerzas de seguridad tratando de invitar a la gente a que no se reúna. Bueno, todas distintas maneras o técnicas que en distintas partes del mundo se aplican más o menos, siempre insistimos, similares para frenar que el virus se expande mucho más en Gran Bretaña, con los datos que muestran la famosa cepa británica, mucho más contagiosa que la que hasta este momento se venía presentando. Ya hay casos en Chile, una mutación similar preocupante en Brasil, también en Sudáfrica. Bueno, hay un panorama que es bastante complejo. Mientras, también en Gran Bretaña se aprueba la vacunación con Oxford, lo mismo que ocurre aquí en la Argentina, y se esperan nuevos resultados. Por ejemplo, el consorcio China National Biotech Group, que son los responsables de la vacuna de Sinopharm, una nueva, que ahora vamos a aprender el nombre, acaban de comunicar que su efectividad esté cerca del 80%, y seguramente en las próximas semanas habrá avances entre la Argentina para acceder a Sinopharm, a la vacuna, a una de las vacunas chinas. No es la única. Acá se ha puesto un poco esto de la vacuna rusa, la vacuna, como si hubiera una sola vacuna. Las vacunas son, las llevan adelante laboratorios, en muchos casos con apoyos de los gobiernos. Gamaleya es una de las vacunas rusas, pero no es la única. Oxford, Pfizer, también ahí hay, o Moderna es estadounidense pura, pero Pfizer es un acuerdo entre un consorcio alemán y estadounidense. Bueno, y en el marco de todo esto, como lo venimos viendo y lo venimos, si estamos escuchando y nos estamos informando, hay acuerdos, ¿no?, entre Oxford y AstraZeneca, una universidad y una empresa privada británicas, con Sputnik, que es la de Gamaleya, con el Estado ruso, para hacer una especie de avance, combinación de ambas vacunas. Sinopharm, la vacuna china, se está empezando a producir en San Pablo, tiene un acuerdo con el gobierno del estado de San Pablo. Hay que recordar que en San Pablo viven 40 millones de personas, solo en el estado de San Pablo es prácticamente cualquier país europeo, y entonces hay un acuerdo entre San Pablo y Sinopharm, y la Argentina también está negociando con San Pablo, o sea, con el gobierno estatal de San Pablo en Brasil, para acceder también a esta vacuna. El panorama es complejo. Estados Unidos sigue registrando récords en su pleno invierno. Están ya casi en 4.000 personas muertas por día, y el número de contagiados sigue siendo importante y muy grave. Así que sin dudas, este fin de 2020, principio de 2021, nos encuentra con la gravedad de la segunda, tercera ola de coronavirus en muchos países, y las distintas estrategias que cada gobierno va tratando de llevar adelante para disminuir los contagios: cierres parciales, cuarentenas,
confinamientos, toques de queda, con más mejor o peor suerte, pero políticas que son relativamente similares y se van experimentando, cierres de fronteras, cierre de vuelos, cierres de ciudades. Miren lo que ocurrió en Brasil cuando la justicia dijo que nadie podía entrar y salir de Bucios, o mejor dicho, que nadie podía entrar y que todos debían salir de Bucios por el riesgo, que es lo que ocurre especialmente ahora aquí en el hemisferio sur, el riesgo de que se saturen las camas de pequeños pueblos, de localidades que si hay muchos enfermos y contagios, bueno, sus hospitales están pensados para los habitantes habituales, no para la cantidad de turistas que se reciben verano tras verano. Así que ese es sin dudas uno de los temas que nos preocuparán. Esperemos que algo bueno ocurra una vez aquí, especialmente en la Argentina, una vez que terminen las fiestas, para ver si podemos bajar un poquito la curva de contagios, pensando ya en el proceso de vacunación, que más o menos está yendo a la par en todo el mundo, ¿no? En líneas generales, sobre ya fin de este 2020 ya hay varios países que han comenzado a vacunar y otros lo estarán haciendo en enero, febrero, con las dosis que se han ido liberando o que han ido consiguiendo, que es bastante errático. Hay países como Colombia que recién en febrero se estima que empiezan a vacunar y otros que han logrado más o menores dosis según los acuerdos que lograron entre países, estados o empresas o consorcios. Bueno, tema complicado. Un par de temas internacionales más antes de cerrar el programa, que nos queda solamente la despedida y un poquito más, que me parece que son interesantes y que hay que también seguirlos. Lo que ocurrió con el acuerdo del Brexit entre Gran Bretaña y la Unión Europea, que por primera vez, para pasar un poco en limpio, en general, desde hace mucho tiempo, desde que Gran Bretaña forma parte de la Unión Europea, los territorios de ultramar de Gran Bretaña, entre ellos las Islas Malvinas, han sido considerados técnicamente parte de la Unión Europea. Esto en cuanto a acceso a mercados de los productos de los territorios de ultramar, por ejemplo, el pescado que se puede pescar en Malvinas, llegaba a Europa de una manera más accesible. Bueno, con el acuerdo con el Brexit, el acuerdo solo incluye a Gran Bretaña, pero deja fuera los territorios de ultramar que pasan a dejar de ser parte económicamente o políticamente de alguna manera de la Unión Europea. Esto es algo desde la política internacional bastante importante y habrá que ver, los kelpers, los habitantes de las islas, estaban bastante preocupados porque podría traerles complicaciones económicas. Tenían beneficios al ser considerados en ese acuerdo como parte de la Unión Europea, y ahora bueno, este beneficio sí lo tiene la Gran Bretaña, el reino en sí, el Reino Unido, pero no los territorios externos. Así que hay un tema ahí interesante para ver, también por supuesto, cómo se termina poniendo en práctica este acuerdo que Boris Johnson firmó por esa salida extraña de Gran Bretaña de la Unión Europea. Es un tema interesante. Y otro tema que viene de Europa, que también me parece interesante y que hay que prestarle atención, me parece muy atractivo, es la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez en España de una ley o una reforma legal que modernice la monarquía. Hay que recordar que el rey de España, Juan Carlos, el rey emérito, está exiliado en los Emiratos Árabes luego de que se denunciaran casos de corrupción, dinero que circuló de una manera extraña, bueno, todo lo que no se supone que debería ser un jefe de Estado, mucho más un rey, en una monarquía parlamentaria. Hay muchas denuncias por corrupción, dando vueltas hace años alrededor, y otras en España, así que ahí está la discusión, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, es tiempo de que en España haya una tercera república y que finalmente termine una monarquía que no ha sido
tan transparente como se supone. Y bueno, otros que no, por supuesto que adoran al rey y a la realeza en general. Ahora el rey no es más Juan Carlos, es su hijo. Pero ahí está el plan de que haya una reforma que permita mayor transparencia e incluso que se lo pueda juzgar al rey, lo que como muchas veces suele ocurrir en las monarquías, aunque sean teóricamente democráticas, constitucionales, los reyes siguen teniendo muchos beneficios. Las familias reales no pueden ser juzgadas, no se puede hablar mal de ellos en los medios. Bueno, algo así como una democracia en la que hay alguien, los reyes, que tienen mayores beneficios que el resto de los ciudadanos. Un poco de esto hay. Vamos a terminar el bloque de información internacional, separamos y hacemos el cierre, ultimísimo bloque de este programa del Redondel de 2020. Bien, ya estamos en los últimos segundos de este programa, hoy 31 de diciembre de 2020, la semana que viene habrá un nuevo encuentro de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Gracias a toda la gente que semana tras semana escucha el programa en elredondel.wordpress.com, que lo escucha por Spotify, que se suscribe, que nos ve por el canal en YouTube, que sigue este humilde pero potente programa de radio en el que, como siempre decimos, semana tras semana intentamos pensar algunas de las noticias más importantes de nuestro país, la Argentina, y del resto del mundo, discutir en voz alta, girar alrededor de algunos de los temas que andan dando vueltas, siempre sin compromisos, sin ningún doblez, sin ninguna situación extraña, haciendo periodismo en serio, con honestidad y reflexionando o pensando un poco. Ese es nuestro objetivo semana tras semana. Gracias en serio a toda la gente que nos sigue. Te quiero recordar que nos encontrás entonces en elredondel.wordpress.com, en @elredondel en Twitter y en Instagram, en @elredondelperiodismo en Facebook. Nuestro correo electrónico es elredondel@gmail.com para que nos escribas, nos mandes mensajes, además de las redes sociales. También estamos en Spotify, en YouTube como El Redondel, y me encontrás en mis cuentas personales como Nicolás Elevi, ese es mi nombre, @NELE_I @Nelevi, así me encontrás en todas las redes sociales con otros contenidos que no son periodísticos, no es El Redondel, que tiene que ver con, mis contenidos como periodista, como profesor, como docente, todo eso también está ahí en las redes sociales. Que termines lo mejor que se pueda este 2020 y empieces el 2021 lo mejor que puedas, a seguir cuidándose, como decimos siempre desde el inicio, y nos estamos encontrando, si todo sale muy bien, en 7 días. Muchas gracias por todo y chau, besis a todos, a todas.